Luces en el cielo sin explicación, cosas que no tienen razón. Fernando en la radio con su voz llama a misterios, te da el cosquilleo. Lo que no suena en otros lugares del dial, suena en Misterios al Anochecer. Sombras que se mueven en la noche, gente cuenta su historia con broche. El Chapi Martínez ahí está, te dirá la verdad y más allá. Encienden el dial esta vez, misterios al anochecer. Ovnis y fantasmas sin cesar, te dirá la verdad y más allá. Enciende el dial esta vez, misterios al anochecer. Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Bienvenidos, en este momento estamos en directo a través de los 99.5 de la FM y la página web de Radio Los Andes para toda Lima Sur y me consta que aún mucho más allá. También, como ya dije, nos retransmite Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com en la Ciudad Blanca. Asimismo, Edenex es la radio del misterio desde España y por supuesto también los programas quedan alojados en Misterio Infinito Perú en YouTube, que si es que no están formando parte aún de la familia, ¿qué esperan? Es totalmente gratuito, Misterio Infinito Perú en YouTube. Algunos programas también se ponen en formato podcast, en Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify. Pero bueno, ¿quién es ese tal Fernando? Es quien les habla, Fernando Chapi Martínez, y me siento muy feliz de estar en una ocasión más con ustedes en este espacio que se ha dado en denominar desde hace ya más de 5 años, media década, increíble, pero cierto, Misterios al Anochecer. En esta ocasión nos encontramos pues en el mes de noviembre, así de rápido se está yendo el año. Y definitivamente uno de los protagonistas, no hablamos de política, no hablamos pues de otras circunstancias, sino dentro del mundo del misterio diríamos, pero también de la ciencia pura y dura, y dentro de la ciencia, dentro de la observación y el estudio de nuestro lugar en el cosmos y de los cuerpos celestes que nos rodean, por supuesto dentro de la astronomía, y también dentro de las más variadas especulaciones, el protagonista ha sido sin duda el objeto interestelar, clasificado como el 3I Atlas. Por supuesto, el 3, porque es el tercer objeto, entre comillas, de su tipo, en el sentido de objeto que se estima que proviene y se ha formado más allá de nuestro sistema solar. Hasta ahí las certezas del caso. Pero durante todo este 2025 nos ha ido deparando más de una sorpresa y a los científicos, incluso a los más ortodoxos, los ha dejado con la boca abierta y en un mar de especulaciones. Como digo, en este mes de noviembre, dentro de lo que hemos ido descubriendo, y eso que recién estamos iniciando el mes, está el hecho, bueno, vamos a recapitular un poquito. Este objeto, lo primero que llamó la atención es que parecía estar yendo a una velocidad mucho más elevada, mucho más rápida de la que se estimaría para un cometa, que es la clasificación que hasta ahora se le suele dar, aunque cada vez con más dudas. Después se detectó que parecía no tener una cola como tal, o una coma, que también le dicen. Después se descubrió que sí tenía una débil cola, pero más notoria era una anticola, es decir, que esta estaba apuntando en sentido contrario al que, de acuerdo a las estimaciones, debería ser. También algunas cuestiones relativas al color, relativas a la forma, a que parecía tener una trayectoria bastante singular en el plano de nuestro sistema solar, y sobre todo se habló mucho cuando estuvo, no hace tanto, ahora en octubre, en su mayor cercanía al Sol, en su perihelio,
pues decían, va a ser un momento interesante para observarlo, pero justo ahí se caen, o mejor dicho, cierran los servidores de la NASA, supuestamente por un asunto de financiamiento. Hay unos temas ahí más de tipo político en los Estados Unidos, también del gobierno del señor Donald Trump, bueno, toda una serie de asuntos. Parece que el señor Donald Trump no es tan de fomentar la ciencia y este tipo de cosas, sus prioridades son otras, no vamos a entrar en ese asunto, pero fue la excusa perfecta para decir, bueno, justo en el día que era más propicio observar y retransmitir para el mundo, compartir con la humanidad el paso, o mejor dicho, el momento más cercano o más propicio para observarlo a este objeto interestelar, único en su tipo hasta ahora que se sepa, por lo menos como digo por ahora, justo en ese momento ponen que los servidores, bastante conveniente, ¿no? Muchos no se la creen y yo tampoco. También respecto a, bueno, lo que es las agencias espaciales, por ejemplo la europea, fueron también de poco revelar lo que por su parte estaban obteniendo como imágenes y como datos. En el caso de los chinos, hace poco recién han soltado por ahí algunas imágenes, entonces esto ha dado pie a mayores especulaciones, y ahora, como digo, al llegar noviembre, vienen otras sorpresas. Por ejemplo, y claro, estamos en sintonía también un poco con lo que dijo y sigue sosteniendo, aunque con cautela, Abraham Loeb, o Avi Loeb, como es más conocido, este prestigioso físico y por supuesto astrónomo, ligado a la Universidad de Harvard. O sea, no es cualquier persona, no es cualquier, digamos, aventurado en cuanto a fantasear sobre los misterios del cosmos, sino es un científico de primer nivel que ha estado sosteniendo, y también con Oumuamua, que fue el primer objeto interestelar que se detectó hace ya algunos años atrás, que posiblemente estemos hablando de tecnología extraterrestre. Lo soltó como una posibilidad, pero obviamente esto era algo muy sonoro y fue retransmitido, fue rebotado por distintos medios, muchas veces tergiversado y puesto en un plano más sensacionalista y amplificado, ¿no? Pero lo cierto es que hay muchas anomalías, y de las últimas está que parece que el TESI Atlas está emitiendo una serie de chorros, 7 ni más ni menos, hacia distintas direcciones. Además que por supuesto se ha detectado que parece ser de una consistencia mucho más sólida, con escasa presencia de hielo o de agua. O sea, son muchas anomalías que para algunos, digamos, que les contenta la explicación de que podría ser que, bueno, es que no sabemos cómo son los cometas que provienen de otros sistemas solares, quizás responden a otras dinámicas y otras composiciones, pero como digo, son cosas bastante extrañas. Y por supuesto, una de las mayores ha sido que dijeron que parecía, si le hacen como un seguimiento de dónde ha venido, estar proviniendo de más o menos la misma zona donde se detectó hace varias décadas la famosísima señal WOW, que creo que todos, si es que les interesa el tema del misterio, saben a qué me refiero. Por supuesto, a aquella señal de radio, de emisiones de radio, que fue tan sorprendente y tan única en su tipo, que justamente al ser recibida por un radiotelescopio en los Estados Unidos, en Ohio, en los 70, pues no les quedó más que, cuando después revisaron, porque no la captaron o no la percibieron en el momento, llegó justo en un instante en el que todos al parecer estaban descansando, no les quedó más que escribir wow al costado, y fue algo irrepetible. Bueno, más o menos en ese sentido del cielo, en esa dirección del cielo, al menos dirección aparente, es donde se calcula que habría estado por esas fechas hace décadas este objeto interestelar. O sea, un poco más y te dicen que la señal provino del 13 Atlas, con lo cual se estaría ya casi aceptando su origen artificial, una nave de otros mundos proveniente quién sabe de qué civilización. ¿Casualidad? No lo sé, pero también en estos días otra cosa que se ha estado diciendo es que se le nota una cierta tonalidad, un cierto brillo azulado, o sea, un color azul, que pues no correspondería de acuerdo a lo que se estima de su composición, ni tampoco a su temperatura, porque por lo general, por ejemplo, cuando vemos los colores de las estrellas, por supuesto esto no es una estrella, se estima que es un cometa, al menos de momento, en el caso de las estrellas, pues el color azul indica temperaturas muy altas. Nuestro Sol es de un color blanco amarillento y no es de las estrellas más calientes que se conozcan, y ahora último se está hablando también de la aparición de lo que parece ser otro objeto situado entre la posición que tendría en estos momentos el 13 Atlas y nuestro planeta, la Tierra. Entonces ya hay quienes han empezado a hablar
¿Qué es esto? ¿Una especie de sonda? ¿Una sonda de la civilización extraterrestre que habría construido el Tracy Atlas? ¿De qué estamos hablando aquí? Todos son especulaciones. Seguramente vamos a cerrar este 2025 teniendo más dudas que certezas respecto al 3i Atlas. Y esto también nos demuestra, por supuesto, lo poco que conocemos de nuestro universo y sus dinámicas. Y bueno, amigos, en estos meses también, y eso es algo en lo que seguramente ahondaré en próximos programas, pues he estado por temas que tienen que ver más con trabajo y con otras situaciones, no son asuntos de placer estrictamente, realizando algunos viajes a sitios muy puntuales, y me fascino por que en cualquier lugar al que tú vayas siempre te encuentras algo relacionado a los misterios de nuestro pasado como país, o se puede decir incluso como humanidad. Por ejemplo, me encontraba yo hace algunas semanas en la zona de la selva central del Perú, ¿no? En la zona de Satipo, y bueno, como digo, eran otros temas, no estaba en la búsqueda de los misterios ni nada de eso, y de pronto me comentan que en medio del campo, a unos 30 minutos de la ya mencionada Satipo, pues hay una roca que tiene unos petrolifos muy interesantes. Entonces yo voy a verla, se llegaba fácil, con una movilidad local. Estuve ahí algunos momentos, los invito al canal de YouTube, a Misterio Infinito Perú. Ustedes ahí pueden ver imágenes bastante interesantes, y por supuesto dentro de poco voy a subir algunas fotografías que tomé para que puedan observarlas con mayor tranquilidad y detalle al blog que complementa el canal de YouTube, que ahora sí lo estoy poniendo en activo, que es misterioinfinitoperú.blogspot.com, misterioinfinitoperú.blogspot.com. Bueno, entonces son unas imágenes bastante interesantes, incluso en la parte superior de esta roca ubicada en medio de campos de cultivo, es un espacio privado de una familia, pues se encuentran una serie de elementos que para algunos representarían una especie de mapa ancestral. Y como digo, ahí, sin pensarlo, encontré ese lugar. ¿Y cuál sería la sorpresa? Aquí viene ya otro de los factores dentro del mundo del misterio, que son las casualidades. Cuando estando en casa, revisando en viejas cajas, me encuentro con un recorte que es anterior a mi propio nacimiento, del año 1983, que lo había guardado mi abuela materna, que le gustaba también los temas de historia, arqueología, donde se hablaba justamente del descubrimiento de esos y no otros grabados en esa roca, precisamente en Satipo. Así, con diferencia de días y sin proponérmelo, casualidad. Bueno, yo no sé si creer en las casualidades, pero como digo, esto es más que nada para darles una muestra de que nuestro país es un país tan rico e interesante, nuestro Perú, que donde quiera que vayamos, y tenemos los ojos bien abiertos y preguntamos un poco, averiguamos algunas cositas, nos vamos a encontrar con elementos interesantes y misteriosos. Por ejemplo, y ustedes lo verán en este video, en el caso de la roca de Satipo, que la han denominado como los petroglifos de Guanacaure, que también nos remite, por supuesto, a todos lo recordarán, ¿no? Cuando nos enseñan en la escuela el mito de Manco Cápac y Mamaobio en el Cusco, ¿no? Que cuando fundan la ciudad, es en el Cerro Guanacaure, que ahí Manco Cápac hunde su barreta, y pues ese es el lugar indicado por los dioses para fundar la ciudad, que sería el punto de partida y la capital del gran imperio. Entonces, pues muy interesante, así le han llamado los petroglifos de Guanacaure, y ahí hay unos símbolos que te dejan pensando. Por ejemplo, hay figuras que se repiten no solo en todo el Perú, sino en todo el mundo, diríamos, como la imagen del árbol de la vida. Esa también está presente en esa roca del petroglifo Guanacaure, además de círculos concéntricos, motivos serpentiformes que para algunos representan la Vía Láctea, lo que nos da también una idea de que los antiguos pobladores de ese lugar estaban muy atentos a lo que pasaba en los cielos, sobre todo nocturnos, quién sabe si algunas cosas extrañas también por ahí. Y bueno, ese es uno de los lugares en los que estuve, también más al norte, en la zona de Huánuco, y concretamente en la provincia de 2 de Mayo, en la zona de La Unión, que es la capital de 2 de Mayo. Por ahí, a unos 25 o 30 minutos, se encuentra a 3.600 metros sobre el nivel del mar un sitio arqueológico llamado Huánuco Pampa, o también le llaman Huánuco Viejo o Huánuco Marca. También, como digo, estuve por ahí por un tema que tiene que ver más con cuestiones laborales y otros asuntos. No, ninguno ha sido un viaje de placer ni de investigación. En un momento libre voy, y en medio del granizo que se desató, que me dijeron que era un asunto muy inusual ahí en esa zona, y la lluvia y todo, un video que todavía no lo he subido,
qué cosa tan interesante y tan impresionante. Unas estructuras que tú te preguntas cómo es que los antiguos las hicieron, en la que se estima por muchos que habría sido la capital del Chinchaysuyo, de la región de las 4 que constituyeron el Tahuantinsuyo, la más norteña del imperio, y con sus magníficas portadas de estilo inca imperial, y también el Ushnu, que es una plataforma ritual ceremonial en la que hasta ahora los solsticios de invierno celebran el Inti Raymi. Y llamaba la atención, ¿no? Como en todas las portadas, en los accesos, habían grabado unas figuras de felinos, como si fueran los guardianes, los custodios de esos espacios sagrados. Por ahí también busqué algo de información y decían que en esos lugares hasta ahora ocurren algunas cuestiones bastante interesantes, de tipo, alguien diría, espiritual, paranormal, cositas dentro del mundo del misterio también, muy aparte de la arqueología. Bueno, esas fotos también las he subido ya, como digo, al blog a misterioinfinitoperú.blogspot.com, y es parte, como digo, de mejor dicho, de todos los lugares a los que nosotros vayamos en nuestro país, siempre vamos a encontrar algo interesante dentro del ámbito, si se quiere, de la arqueología, de la historia, de lo paisajístico, de la naturaleza y también del misterio. Entonces, pues eso es parte de lo que tengo para contarles el día de hoy, tanto de los misterios que están más allá de nosotros en el cosmos, como también lo que uno va descubriendo conforme se encuentra, ya sea en viajes de investigación o de cualquier otro tipo. Bueno, y por aquí justamente también estoy revisando, y yo sé que a muchos les gusta, estos archivos que tienen que ver con casos interesantes de décadas atrás. Un caso cortito, por ejemplo, que estuve revisando y que viene de Humanoids, UFOs and Other Strange Phenomena, que es el repositorio del amigo Albert Rosales de Miami, Florida, que es donde él reside. Él es cubano-estadounidense, lo hemos tenido en el programa en varias ocasiones. Es un caso ocurrido en 1993, en horas de la noche, un 3 de febrero, en un bosque llamado Schweiler, en Aquisgrán, Westfalia del Norte, Alemania. Una pareja, varón y mujer, eran novios posiblemente, están tranquilos, era una noche como cualquier otra, la zona, eso sí, bastante solitaria. Estaban en, digamos así, la periferia de un bosque, como ya lo mencioné, el bosque Schweiler, y allí había un claro donde se podían estacionar los autos, los coches. Se encontraban tranquilos cuando de la nada aparecen un grupo de personitas, de seres, de entre 50 y 60 centímetros de estatura, que resaltaban en la oscuridad porque tenían ojos brillantes y llevaban algo en lo que parecían ser sus manos, una especie de pequeñas linternas. Estas figuras caminaban en fila, como si estuvieran caminando, como se dice, en fila india, y también notaron esta pareja, estos testigos, que en el ambiente había una especie como de canto, como una especie de murmullo musical que emitían estos seres. Después las figuras desaparecieron en el bosque y pues al final se quedaron con la duda frente a qué se habían enfrentado. Era quizá una aparición de los duendes de los cuales se hablaba en tiempos pasados, se trataba de seres de otros mundos, había sido todo parte de una alucinación compartida por ambos. Al parecer, hasta el día de hoy, si siguen vivos, no tienen una respuesta, pero llama la atención, ¿no? Porque en otros países, por ejemplo, esto de las figuras que tienen como una lámpara en la mano recibe distintos nombres. Incluso yo escuché aquí en la Amazonía peruana, cuando residía ahí, hasta no hace tanto, que hablaban de la lamparilla, que era una aparición que reunía más o menos ese tipo de características, y también en una zona, obviamente al ser la Amazonía, una zona de bosque principalmente, y en otros lugares como en España hablan de la Santa Compaña, sobre todo en la zona de Galicia y de Asturias, en el noroeste de la península ibérica, donde se trata de una comitiva de encapuchados, como si fuesen monjes, que llevan ya sea un cirio, como estos de las iglesias, o velas, o algún tipo de elemento luminoso. Y bueno, podría tratarse acaso del mismo fenómeno con variaciones que sorprende a las personas que están, no sabemos si en un lugar
simbólicos desde el punto de vista espiritual o están en un estado particular de conciencia por la razón que sea. Bueno, ¿son acaso los duendes de la antigüedad presentándose bajo otras formas en el presente? Difícil de saberlo. ¿Qué les parece? Y justamente este caso es muy, que les he relatado ahorita, es una imagen muy de, como de Halloween, ¿no? Seres ahí con antorchas o con una especie de linternas en las manos. Justo ha venido a cuento de este asunto que algunos celebran a fines de octubre, que ha sido hace poco. Y justamente el 30 de octubre de 1994, a las 19:30 horas locales, a las 7:30 de la noche, en Hedemora, Suecia, 1994, ocurrió algo. Un solo testigo que se sepa de nombre Magnus Malm. Este señor presenció algo sobre lo que tuvo dudas, si sería bueno contarlo o mejor guardaba silencio. ¿Qué le pasó al señor Magnus? Bueno, él informó que había visto un objeto que tenía una forma como de cilindro, pero que estaba no en el suelo, sino flotante en el aire, en el cielo, y rodeado de lo que parecía ser como nubes o niebla alrededor, como si fuera más que un cilindro, digamos, algo, una nave o algo por el estilo, una especie de puerta de otra realidad que hubiera irrumpido en medio del cielo, en medio de las nubes justamente. Y dice que este objeto tenía una especie de apertura clara a través de la cual, como si se tratase de una ventana, él podía observar a dos humanoides, a dos personajes, a dos hombres parados dentro. No brindó otra información, no sabemos si porque pues estaba demasiado impresionado y no terminaba de procesar qué le había ocurrido, o si sencillamente pues eso desapareció ahí y no ocurrió más. Otro caso interesante ocurrió, que también nos llega desde el repositorio del amigo Álvaro Rosales, en el año de 1994, a principios de diciembre. No tenemos el día exacto, sabemos que era una hora entre la tarde y la noche, y esto ocurrió en Miami-Dade, uno de los lugares de los condados de Florida con mayor presencia hispana, dicho sea de paso. Esto es mayoritariamente el español, el idioma que se habla en este condado de Miami-Dade, en West Kendall. ¿Qué es lo que ocurre? Un adolescente, un jovencito, que en ese momento pues estaba ahí tranquilo y del cual no sabemos su identidad, pero que tenía una particularidad. Él era hijo de una señora, de una mujer, que aseguraba haber sido abducida, aseguraba haber tenido algún tipo de contacto de cuarto tipo, sería de cuarto o de quinto tipo, con seres de otros mundos. Recuerda que en ese momento estaba descansando y de pronto, no sabe cómo, despertó o recobró la conciencia estando de pie en el patio trasero de su casa, mirando detenidamente hacia el cielo, hacia arriba, y no lo hacía por las puras porque ahí se encontraba una gran nave, un objeto en forma de triángulo flotante, alrededor del cual estaban lo que parecían ser varios hombres altos, vestidos con una especie como de uniformes, quizá de tipo militar o algo así como de camuflaje, y que tenían lo que parecían ser armas, especie quizá de rifles automáticos, por lo cual podría pensarse que se trataba de algún prototipo militar de los Estados Unidos y simplemente que el muchacho pues se había topado con algún tipo de operación, ¿no? Nada fuera de lo normal de todas maneras, pero uno de estos hombres le estaba gritando al joven, le decía: date prisa, aléjate, aquí hay radiación. Y de pronto, aquí viene lo raro, dice que aparece una mujer, se paró frente al jovencito y se comunicó con él, pero no hablándole, sino utilizando la telepatía. Según el jovencito, esta mujer parecía totalmente humana, pero su cabello era de un color rojo, más que rojo naranja, casi como un color zanahoria, así lo describió, y sus ojos azules eran muy penetrantes, no parecían naturales. Era además una mujer bastante pálida y sostenía en cada mano a un niño, en todo caso a un niño y a una niña, que también eran muy pálidos y tenían una especie como de, no parecían muy
muy humanos del todo. Entonces, esto quedó en la mente de este joven, que como decimos en ese momento era adolescente, y lo reportó, lo contó como un suceso anómalo, cuando menos. Otro hecho aconteció, otro caso igualmente del año 1994, pero en este caso de febrero, en horas de la mañana, nos lleva, eso sí, a un país limítrofe con el nuestro, a Chile, a un lugar llamado Carranza, en la región del Maule, en Chile, como decimos, febrero de 1994, en horas de la mañana. Y aquí sí disponemos del nombre de la persona que fue protagonista, un trabajador local de nombre Florencio Arellano. Se encontraba realizando sus trabajos, sus tareas del campo, sus tareas de la mañana, y estaba sentado en un tractor preparándose para, pues, empezar a trabajar la tierra, trabajar el campo, cuando de repente algo le llamó la atención. Miró hacia los árboles cercanos y notó que estaba presente una figura con brazos extendidos como en forma de cruz o de querer darle un abrazo, y le estaba mirando además, estaba mirándolo atentamente. Asegura el señor Florencio Arellano que este ser, que parecía ser humano, tenía por lo menos 3,5 metros de estatura y estaba vestido con una túnica blanca. Y estaba inmóvil como si fuese una estatua de Cristo, porque eso parecía. No se movía, miraba al señor Arellano, quien aseguraba que la ropa con la que parecía estar vestida esta figura era muy blanca y su color de piel y sus rasgos parecían ser muy, muy pálidos. El testigo se quedó totalmente aturdido en su tractor y él calcula que habrán sido unos 3 minutos en los que estuvo observando a este ser extraño, a este personaje, cuando de repente simplemente desapareció a su plena vista. Obviamente, y ya algo hemos insinuado en segundos anteriores, el señor Florencio Arellano tomó esto como una señal de Dios, como la aparición de un ángel o la aparición quizá del mismo Cristo. Y este tipo de cosas ocurren en distintas ocasiones. Bueno, cuando más bien yo tomé conocimiento de este caso y me hice la imagen mental del señor Florencio en su tractor, a lo que me recordó fue más bien, ustedes saben, y también le hemos tocado en el programa, es el famosísimo, conocidísimo caso de Antonio Vilas Boas en los años 50 en Brasil, que justamente él se encontraba en su tractor y hay todo este asunto de que observa una nave que desciende sobre los campos y todo el tema de que lo abducen y que supuestamente pues tiene un encuentro con lo que él estima que era una mujer de otro mundo y justamente me recordó, pero tuvo otro desenlace, si se quiere un desenlace más místico o en todo caso de tipo espiritual. Yo no sé qué piensan ustedes, amigos, pero no son ni mucho menos pocos los casos en los que las apariciones, si quieren las podemos tomar como extraterrestres o de seres feéricos, pues son tomadas por el testigo como elementos más bien místicos, más bien que tienen que ver con la presencia de incluso la propia divinidad o digamos su profeta o su representante según la religión que ellos crean, ¿no? Bueno, vamos con otro caso, pero este sí es lo que aquí solemos denominar como un retrocaso, porque nos lleva hasta un punto anterior a 1947, que es cuando se estima que empieza la era moderna del fenómeno ovni con el caso de Kenneth Arnold y poquito después el asunto Roswell. Bueno, esto ocurre bastante atrás, 1928. Principios de noviembre de 1928, podría ser quizá incluso un día como en el que estamos transmitiendo este programa. Bolton, Lancashire, Inglaterra, hora la noche. No sabemos exactamente qué hora, ni con seguridad qué día de noviembre, pero sí resistió el paso del tiempo el nombre del niño que fue testigo. Él se llamaba Henry Thompson
y se encontraba jugando con un grupo de chicos, un grupo de amiguitos, en las cercanías de su casa. Había una especie como de calle oscura, un callejoncito, y estaban jugando quizá a las escondidas o a perseguirse, a las chapadas, como decíamos aquí antes, y de pronto, en el patio trasero de una casa que bordeaba este callejón o calle oscura, observó que estaban paradas tres extrañas figuras, que estaban mirando hacia donde ellos se encontraban. La figura central era la más alta de las tres y se giró y dirigió su mirada de forma directa hacia el pequeño Henry Thompson. Hizo una especie como de murmullo hacia los otros dos seres. Henry no entendió qué era lo que estaban diciendo o qué era lo que estaban tramando, y los otros dos entonces también dirigieron su mirada hacia el niño. Decían que la cara de estos seres estaba cubierta por una especie, así lo denominaron, en ese tiempo no tenían, por ejemplo, la referencia de lo que después sería un traje de astronauta, sino por una especie como de traje plateado, traje de plata que cubría la cara y que tenía en el centro una especie como de aberturas oscuras, digamos, sería como un visor, ¿no? Algo así más o menos. Los trajes con los que estaban vestidos parecían como de goma, parecían trajes inflables, estaban calzados con botas oscuras, la parte superior de lo que cubría sus cabezas, que tenía además forma de cúpula, era como un tanto transparente, detrás tenían como unos tubos, con una especie de mochila, es decir, prácticamente estaba describiendo décadas antes de que fuese algo real, de que fuese una escena común, ¿no? Digamos, en el imaginario popular, a lo que serían trajes similares a los astronautas, ¿no? Y, bueno, mencionaba que igual a través del visor se podían ver unos ojos muy extraños y como si casi no tuvieran nariz ni boca visibles. Hicieron entonces una especie de ruido extraño, empezaron ahora sí a moverse hacia el pequeño Henry Thompson, y en ese momento él huyó aterrorizado del lugar. No sabemos si le comentó esto a sus amiguitos, si estos habrán pensado que era parte del juego, o si también habrían sido testigos de este avistamiento imposible desde el punto de vista de la lógica. Bueno, vamos a otro caso, ahora sí avanzamos unas décadas, como acercándonos más hacia nuestro momento actual, pero no demasiado, tampoco demasiado. Esto ocurrió en diciembre de 1953, seguimos en países lejanos. Ustedes saben, esto es una nota, un alcance cultural, que cuando los británicos llegan a lugares como pueden ser Norteamérica, bautizan la mayoría de los lugares con referencias hacia sus lugares de origen, ¿no? Por ejemplo, Nueva York hace referencia a York, justamente a las Islas Británicas, y así tantos otros lugares, ¿no? Y en el caso de aquí, pues en Canadá existe una zona llamada la Nueva Escocia, obviamente porque seguro que los que primero llegaron eran escoceses, ¿no? Dentro de todo lo que es todos los países conformantes de la Gran Bretaña. Bueno, la cuestión es que esto ocurre en Sherbrooke, en Nueva Escocia, Canadá, en diciembre de 1953, momentos de la noche. Una señora, no sabemos su nombre, pero su apellido era Orfei, estaba tranquila en su casa. ¿Qué podía pasar en la noche? ¿Qué visita inoportuna podría osar romper con su tranquilidad? Seguramente después de la hora de la cena. Parecía que no iba a pasar nada, que solo quedaba estarse a dormir, pero la señora Orfei escuchó un golpe fuerte, un golpe seco en la puerta de ingreso a su domicilio, a su templo de la tranquilidad, y entonces se asustó, o por lo menos se sorprendió, preguntó quién anda ahí, quién está tocando la puerta, pero no recibió respuesta, excepto que siguieron golpeando. Hubo una andanada de golpes fuertes como si él estuviera urgido de que le dejasen entrar, así que se preocupó, ahora sí se asustó en realidad, y siguió preguntando quién es, quién es, quién es. Bueno, esto alteró también a la mascota y protector del hogar, que era un gran perro que ella tenía ahí.
pues obviamente alterado, fue hacia la puerta, seguramente en guardia por si había algún peligro, había un posible invasor o atacante, para defender a su dueña, como todo fiel perrito. Bueno, pero ocurrió algo raro y que es común en los casos que tienen que ver con el fenómeno OVNI, y es que, y también con los casos paranormales, que es como si el perrito hubiese, dentro de su intuición y su gran inteligencia, percibido que no podía enfrentarse a eso que estaba al otro lado de la entrada, como si fuera algo que excedía sus fuerzas y que podía incluso causarle gran daño. ¿Por qué decimos esto? Porque de lo que había estado fiero y rugiente, procedió a gemir, a temblar y a retirarse genuinamente aterrorizado hasta quedar en una esquina de la sala. Con esto ya la señora Orfei quedó totalmente sorprendida y decidió, en lugar de abrir la puerta, irse al piso superior y atisbar por una ventana por la que se podía ver la entrada y la calle. Hizo esto y lo único que observó fueron dos sombras de esas más oscuras que la propia noche en la puerta de su casa. Cuando le preguntaron, este es un caso que además recogió el gran Jacques Vallée, citando a otro investigador, cuando le preguntaron a la señora Orfei, ¿cómo eran esas dos sombras, señora? ¿Tenían quizás rasgos de ser humano? ¿Tenían facciones animalescas? ¿Tenían algún brillo o algún color por ahí que se notase? Lo único que dijo la señora es que se trataba de algo indescriptible, no tenía manera de ponerla dentro de sus marcos, dentro de sus conceptos. Dice que estas dos sombras estaban ahí en la puerta y que procedieron a retirarse cuando les abrió, y nos queda la duda, ¿qué hubiera pasado si la señora hubiera abierto la puerta? Bueno, mejor ni pensarlo, seguramente cosas nada agradables. Pero dice la señora Orfei que momentos después pudo observar cómo un gran objeto redondo, y aquí vamos a utilizar una medida de las medidas que utilizan en los países anglosajones, ¿no? A unas 100 yardas de donde ella se encontraba, un gran objeto redondo que estaba posado sobre el terreno, despegó hacia los cielos con una gran iluminación azul verdosa. Obviamente la señora no se quedó tranquila, sino que llamó a la policía. Y cuando llegaron las fuerzas del orden, lo único que encontraron fue, como una especie de evidencia física, gran cantidad de arbustos rotos, como si se tratara que un gran peso, que un gran objeto hubiese estado posado en el lugar. Estos son casos bastante raros y, como digo, que nos dejan con la duda de qué hubiera pasado si la señora Orfei hubiera tenido la mala idea de abrir la puerta. ¿Les recuerdan ustedes, quizá, amigos, si les gusta el mundo del misterio, también hayan tenido conocimiento de los casos que se conocen como de los niños de ojos negros, ¿no? Estas como entidades que también justamente son más que nada del mundo anglohablante y dentro de él de las Islas Británicas, cuando se habla de estas personas que están quizá en su auto, en carreteras alejadas de núcleos urbanos, en lugares más bien poco frecuentados, y de pronto observan como a unas personas bajitas o como si fueran niños que se acercan al auto y hablan como pidiendo ayuda, pidiendo que les dejen entrar al automóvil, que les den aventón, que los lleven a algún lugar. Pero hay un aura muy negativa, un aura que causa terror en quien está observando a estos supuestos niños. Sobre todo cuando observa que es como si no tuvieran ojos en sus cuencas o como si tuvieran los ojos de un negro más oscuro que la oscuridad misma. Otros también relatan casos, casi siempre, como digo, en el mundo anglosajón y dentro de ellos en las Islas Británicas, que de pronto en casas también particularmente alejadas, en calles poco frecuentadas, una noche alguien golpea la puerta y cuando abren es como una figura pequeñita, un humano pequeño o un niño que pide permiso para entrar. Y esto es bastante, da miedo porque pues nos recuerda a esas cosas que hablan en el ámbito más de lo espiritual, pero hacia lo negativo, cuando dicen, por ejemplo, que los demonios, de alguna manera, no pueden vulnerar tu libre albedrío, sino que te van
a solicitar algún tipo de permiso, que tú les dejes entrar en tu casa o en tu alma, en tu cuerpo, y si cometes el error de decirles que pues que quedaste sentimiento, sencillamente te fregaste porque es una especie como de regla cósmica, ¿no? De que lo más sagrado y lo inviolable que tenemos los seres humanos es nuestra voluntad. Y esto se ve incluso en casos del fenómeno ovni. Hay casos de, por ejemplo, estaba leyendo uno, de una persona, un joven, que se encontraba en su casa, de pronto es despertado en medio del sueño y él siente que está pues en un ambiente como distinto, frente a unas entidades a las que no puede ver plenamente al rostro, pero que le dicen que vienen de otros mundos y le empiezan a insistir, casi a querer manipular para convencerlo de llevarlo a su nave, porque le dicen que va a recorrer los universos y va a pasar por una serie de cosas que otros seres humanos no van a vivir. Tratan como de tentarlos, como si fuera el diablo tentando, según el relato bíblico, a Jesucristo, ¿no? Y bueno, este personaje que estoy recordando de este caso les dice que no repetidas veces, y estos seres no pueden vulnerar su libre albedrío y simplemente les queda irse, aunque eso sí, de picones le dicen que volverán y lo volverán a intentar. Pero es como que hubiera algo esto, ¿no? Y es muy curioso cómo acá se unen los asuntos que parecen tener que ver con lo espiritual, hacia lo negativo, con el fenómeno ovni, supuestamente, con entidades presuntamente feéricas o asuntos paranormales, pero tienen un mismo patrón, ¿no? Como también cuando se habla de estos casos donde supuestamente llega una presunta nave de otros mundos o algo así, y el olor que queda es el característico del azufre, que en las historias clásicas, en las leyendas, en los cuentos o en los mitos que tienen que ver con las religiones y con apariciones supuestamente del diablo, del demonio, de las fuerzas malignas, pues lo que queda es ese olor a quemado, a azufre. Quizá estemos hablando del mismo fenómeno, con distinta cara. Para tiempos más descreídos, pues una cara más tecnológica, más de seres del cosmos, más de entidades espirituales. Lo cual también nos lleva a una reflexión que usted estaba leyendo una noticia, de que en realidad no debería hablar tanto de tiempos más descreídos. Ustedes saben que en este programa hablamos de enigmas, pero también de cultura y algunas cosas de actualidad. Estaba mencionando que de acuerdo a distintos estudios, sobre todo en Europa, es como que la generación Z, los centennials, o sea, yo por ejemplo, y muchos de los oyentes somos millennials, porque ya estamos en la base 3 de nuestras vidas, casi para la base 4, somos la generación bisagra, si se quiere, entre el mundo que no estaba interconectado, entre lo analógico, entre el uso del cassette y el CD, y el encuentro con lo digital. Nosotros hemos visto la masificación de esas tecnologías, y a muchos incluso les ha resultado un poco difícil quizá la adaptación, muchas cosas, ¿no? Tampoco somos pues como las generaciones anteriores, pero sí tenemos esas características. Pero los Z, la generación Z, son los nativos digitales. O sea, ellos, sus primeros recuerdos ya están ligados al uso de la internet de forma masiva, y por supuesto desde muy temprano han vivido todo el auge de las pantallas de los smartphones o de laptops o en general, ¿no? Entonces hay todo este asunto y se dice que la generación Z, quizá para diferenciarse de los millennials y de los boomers y de todos los anteriores, pues está siendo una generación mucho más espiritual, mucho más religiosa, que cuando hacen encuestas, su número en cuanto a la búsqueda, por ejemplo, de la asistencia a las iglesias, del cuestionamiento y la decisión por optar por un camino religioso, ya sea de los tradicionales, que aquí en Occidente pues son las iglesias cristianas, ya sean católicas, evangélicas, ortodoxas u otras, o por vías más alternativas o por caminos espirituales personales, pues es muy superior a la generación millennial y las anteriores, que tenían, por decirlo así, como acto de rebeldía y de autoafirmación de la diferencia, pues el declararse ateos, agnósticos o directamente antirreligión. Entonces parece que la espiritualidad está volviendo nuevamente, en realidad nunca se fue, pero está volviendo a florecer en medio del invierno, que en el caso del occidente, al menos en lo que se refiere a Europa occidental, nunca mejor dicho, pues
ha estado realmente causando que disminuyan los porcentajes de personas que se declaran como creyentes, incluso en la propia existencia de Dios. Parece que esto se está revirtiendo, pero bueno, este es un matiz que yo le doy a raíz de lo que anteriormente les he dicho. Ahora sí, hablando de antiguos dioses y estas cosas, ¿qué les parece si nos vamos a un caso bastante raro, que ocurrió también en 1994, estamos con varios casos de este año, pero no como anteriormente en las Islas Británicas o en Canadá? Sin embargo, sí nos mantenemos en la esfera de los países anglohablantes, en los Estados Unidos, concretamente en un centro de entrenamiento naval en la zona de los Grandes Lagos, al norte de Chicago, Illinois. 1994, no tenemos la fecha exacta, pero sí sabemos que eran más o menos las 3 de la mañana. Muchos sonreirán, muchos dirán, esa me la sé, porque digamos que dentro de las tradiciones que van entre la leyenda urbana y el mundo del misterio y estas cosas, 3 de la mañana suena y nos recuerda a lo que le llaman la hora maldita o la hora negativa, la hora muerta, que es ese momento en el que todo pareciera estar extrañamente calmado, en el que no te dan ganas de salir a la calle porque sientes que es una calma, pero no de tranquilidad, sino de escalofrío. 3 de la mañana, cuando se dice que algunos despiertan en medio de una parálisis del sueño, que te dice desde la ciencia que es un fenómeno de la mente, pero otros dicen qué tal si es una puerta de la conciencia hacia cosas no siempre agradables, ¿no? Entonces a las 3 de la mañana ocurre esto en ese centro de entrenamiento naval de la zona de los Grandes Lagos. Cerca, dentro de esos Grandes Lagos, al lago Michigan. Los protagonistas son 3 guardias nocturnos que estaban patrullando concretamente la zona de un cementerio militar. Estaban una noche, o mejor dicho, una madrugada, como cualquier otra. Obviamente, al ser guardias militares, estaban acompañándose y conversando para mantenerse despiertos, firmes y alertas, porque es algo terrible, se castiga con dureza y te quedas dormido en pleno momento de servicio dentro de lo militar, ¿no? Entonces estaban ahí conversando, no sabemos de qué, pero si tenían algo de sueño que espantar, se fue pero en uno, porque observaron algo imposible. Declaran que en el borde de un pequeño bosque que allí había, en el límite entre donde ellos estaban, que era como un claro, y el inicio de digamos, de las masas de árboles y todo esto, estaba parado un personaje muy singular. Más que un personaje, una extraña criatura, imposible, de otro tiempo, ni de otro tiempo, de mitologías que solo deberían existir en los libros de historia y arqueología, de historia universal, y concretamente de Egipto. ¿Qué es lo que estaba ahí? Pues ellos aseguran que se trataba de un ser que cuando apuntaron con sus linternas, tenía unos ojos de un color amarillo verdoso brillante. Su piel era oscura, prácticamente de un color negro. Su cuerpo parecía ser el de un hombre que estuviera de pie, pero el detalle es que su cabeza era similar a la de un cánido, quizá un perro, quizá un chacal, muy posiblemente un chacal. Y cuando después compartieron puntos de vista entre ellos, ¿qué es eso que hemos visto? Obviamente les recordó a Anubis. Estamos hablando de ese dios egipcio, uno de los más inquietantes. Sabemos que los egipcios pues tenían esta cuestión de tener determinados dioses que combinaban características animales con humanas. Anubis, en el caso de los felinos, por ejemplo, tenemos a Sekhmet, ¿no?, la leona, o también a Bastet, que sería más bien con cabeza de gata. Muy bien. Este ser, y siguiendo las medidas que utilizan en esos países, medía entre 6,5 y 7 pies de altura. Uno de los testigos, uno de los guardias, tenía una característica muy interesante, no solo desde el punto de vista étnico, sino también del conocimiento, del amplio bagaje de creencias espirituales y todo ello. ¿Qué era? Pues que era un integrante de la nación Navajo. Nación Navajo correspondiente a la zona
suroeste de los Estados Unidos. Y al observar a este ser, evidentemente se asustó, pero empezó a repetir Skinwalker, Skinwalker, señalando a esa criatura, porque lo interpretó como uno de estos seres asociados generalmente a cuestiones nada positivas, sino más bien peligrosos, estos seres engañadores, alguien diría metamórficos, cambiaformas, de los que tanto se cuenta en caminos, sobre todo alejados, en la zona donde está la nación Navajo, el suroeste de los Estados Unidos, y con otros nombres también en otras regiones del mundo inclusive. No sabemos si se trató de un cambiaformas, de un skinwalker, o del dios Anubis, que no sabemos qué hacía por ahí esa noche. Lo cierto es que este ser, al ser apuntado con las linternas, al sentirse descubierto u observado, lo que hizo fue ponerse a cuatro patas, como si efectivamente fuese un cánido, un perro o un chacal, y huyó a toda velocidad sobre sus cuatro patas, internándose en el bosque. Obviamente los militares no quisieron seguirlo, quisieron que eso quedase ahí nomás, no había razón para arriesgarse, más aún frente a algo que desconocen totalmente, más allá de su naturaleza, sus intenciones. Estos casos son muy interesantes y no son pocos, en los que pareciera como que ecos del pasado, diríamos ecos de creencias que oficialmente pues son simplemente eso, son digamos cosas que responden a los intentos de la humanidad por explicarse el entorno, y entonces se crean personajes imaginarios, algunos dirían los dioses y todo eso, pero resulta que en el presente hay algunos que aseguran que esto, hay momentos en los que es como si pasaran de ese otro mundo, del mundo de los sueños y el mundo de lo que no debería existir, hacia la realidad, y son vistos brevemente. Bueno, y en esa misma línea también ocurrió algo en otro lugar de los Estados Unidos, en Iowa, en otoño del año 1903, con lo cual estamos frente a otro retrocaso, y no fue solamente uno, sino varios encuentros con una criatura que para algunos sería un críptido, es decir, del universo de los animales o seres vivos que pueblan nuestro mundo, pero que aún no han sido incluidos, no han sido descubiertos oficialmente para nuestros libros de zoología y de biología, pero que y para otros sería más bien un ente de otra dimensión o un ser incluso espiritual negativo. Bueno, testigos diversos en ese otoño del hemisferio norte, o sea, coincidiendo con la primavera, es decir, más o menos justamente con estos meses del hemisferio sur, pero de 1903, testigos que iban desde gente común, agricultores, comerciantes, vecinos que pues, no tenían razón de mentir, pero también respetados líderes comunitarios que sí tenían un prestigio en juego, por lo cual no podían inventarse cosas así a la ligera, afirmaron todos que habían observado a una criatura gigante provista de alas que estaba merodeando, rondando por la zona de Van Meter en Iowa, sobre todo en horas de la noche y en distintas ocasiones, como decimos. Al principio parecía que fuese una especie de leyenda urbana, pero cuando se iban acumulando los testigos, era algo a ser tomado más en cuenta. ¿Cómo lo describían? ¿Cómo describían a este ser? Decían que lo más extraño es que tenía una especie como de capacidad de despedir luz, un rayo de luz resplandeciente que salía de la cabeza de la criatura como si tuviese una linterna adosada a su frente. Decían que era un ser que tenía unas alas como las de los murciélagos, de varios metros cuando las extendía, un cuerpo monstruoso a medio camino entre algún animal salvaje y un ser humano. Como decimos, esta característica de la luz que salía de su frente, que para algunos provenía de una especie de cuerno grande que ahí tenía, y sobre todo que se daban cuenta que su presencia se estaba acercando porque había un olor insoportable, un hedor terrible
que los testigos decían que era muy desagradable, nauseabundo, casi que los desmayaba, era abrumador. Las apariciones de esta criatura, alguien diría un gigantesco pterodáctilo venido por alguna falla espaciotemporal, o una especie de murciélago mutante, u otros dirían es un dragón de las antiguas leyendas. Bueno, este ser no se pareció una ni dos, sino varias noches de ese año, cuando recién iniciaba el siglo XX. Vieron a este ser posado sobre los tejados, volando sobre las calles del pueblo de Angmeter, e incluso que se posaba y caminaba en tierra y que dejó huellas que fueron de ahí sacados algunos moldes en yeso, que obviamente se perdieron con el paso de las décadas, que mostraban 3 dedos en sus patas. Algunos testigos, ya hartos de estas apariciones que infundían miedo, decidieron dispararle a este extraño ser alado, pero aseguran que las balas parecían no tener efecto, o bien rebotaban en su cuerpo, o bien lo traspasaban, o era como si salieran hacia otras direcciones. Pero dicen que el evento más escalofriante, más sorprendente relacionado a este ser ocurrió cuando vieron que esta criatura ingresó en un pozo de mina que ya estaba abandonado desde mucho tiempo, es decir, donde no se extraía ningún tipo de piedra o mineral. Cuando esto ocurre, los habitantes traman una estrategia. Se reúnen, se arman, dicen muy bien, lo tenemos acorralado, así que entran y se disponen a disparar en medio de la oscuridad. Pero, oh, terrible sorpresa, porque aseguran que en lugar de la criatura que ya habían visto, observan que aparecen multitud de ojos brillantes desde el fondo de la mina, como si múltiples de estos seres alados estuvieran ahí habitando o estuviesen saliendo desde algún mundo interior, como esas teorías de la tierra hueca que antes tanto gustaban y tuvieron sus adherentes, ¿no? Así que frente a esto, lo único que hicieron es sellar el túnel y también se cuidaron seguramente de borrar evidencias para evitar que algún curioso o alguien que se la quiera dar de arriesgado años después quisiera volver a picar esa entrada y a ver qué es lo que había adentro. Así que se perdió incluso el rastro de a qué cueva se estaban refiriendo, de cuál fue. No, quisieron olvidar completamente ese asunto porque siempre les quedó el miedo de que esas criaturas vivían ahí, posiblemente a quién sabe si decenas o cientos de metros bajo el propio pueblo de Van Meter en Iowa, y que no podían hacer nada por sacarlos de ahí. Así que decidieron olvidarlo y se pusieron a pensar de qué se trataba, de los últimos pterodáctilos que quizás habían estado durmiendo en un estado de muerte aparente en esa cueva con algunas condiciones muy especiales, o que había más bien una especie como de entrada hacia un mundo subterráneo o un portal interdimensional. Décadas después, cuando ya se popularizó el asunto extraterrestre, decían, y no se tratará de seres de otros mundos que ahí se alojaban. Bueno, lo cierto es que no sabemos ya dónde es que se encuentra esa cueva, y como digo, mejor que así sea, porque nunca falta el que quiere jugar con fuego y se aventuraría y puede salir mal la cosa. Bueno, ya estamos cerca al final del programa y yo les hablé hace rato de un caso que ocurrió a las 3 de la mañana, el caso bueno, en realidad como muchos otros, ¿no? Pero ahora, ¿qué les parece si nos vamos a un lugar más alejado, del que no hay siempre casos extraños, quizá por la diferencia cultural, por la diferencia idiomática? Bueno, estamos hablando de la capital de Libia, Trípoli, un 23 de octubre de 1954, pero como digo, esto también ocurrió a las 3 de la mañana. No había ni luz en el horizonte, ni luz en el cielo por la hora. Era muy temprano y ni siquiera estamos en Trípoli como tal, sino en la zona rural circundante. ¿Quién
es el protagonista principal o el testigo principal, no era tampoco un árabe o un bereber, no era un poblador propiamente, digamos, libio del norte de África, sino era un colono italiano llamado Carmelo Papoto. Recordemos que, bueno, Libia tuvo algunas décadas, algún tiempo en el que fue colonizado justamente por Italia, ¿no? Entonces, Carmelo Papoto tenía a su cargo, tenía a su propiedad una granja y procedió a realizar su ronda habitual a esas horas, chequeando cómo iba todo en las habitaciones de los trabajadores, chequeando que todo estuviera en orden, que no hubiera nada raro. El cielo estaba sereno, silencio total en el ambiente, cuando de repente, y mientras él estaba cruzando un campo que recién había sido arado poco antes, se da cuenta de que algo está descendiendo desde el cielo y que no rompe con el silencio circundante porque no hay sonido alguno. A primera vista parecía un pequeño fragmento de luz. Seguramente el señor Carmelo Papoto pensó que podía ser una estrella fugaz o algún tipo de meteorito, pero observó que este objeto flotaba, es cierto, con ligereza y precisión, pero parecía tener movimientos como si estuviera bajo control inteligente. Este objeto no es que cae como un meteorito, sino que aterriza a pocos metros de distancia de donde se encontraba el señor Carmelo. Él para esto ya estaba totalmente seguro de que no era algo ordinario. Y efectivamente cuando se acerca se da cuenta que se trata de una máquina de un aspecto aerodinámico. Él, dentro de sus conceptos, dice que tenía un parecido como a un auto, como a un coche de los que para esa época se veían bastante modernos, pero en la parte trasera tenía una extraña forma como de cola, como las colas de los aeroplanos, de los aviones, ¿no? Ya que tenía esta estructura aproximadamente 6 metros de largo por 3 metros de ancho, y su superficie era metálica, como de aluminio pulido. Tenía una especie como de paneles o de ventanas que eran como de un cristal o un material transparente y muy, muy brillante, y que el objeto descansaba sobre lo que parecían ser 6 ruedas. Tenía otras características, tenía incluso unas varillas como si fueran antenas de radio, y estaba rodeado de una luz blanca muy intensa que iluminaba todo el terreno. De pronto se percata el señor Carmelo que habían ahí presentes 6 seres, 6 figuras envueltas en trajes que parecían de color amarillo. Uno de ellos tenía algo que parecían como auriculares y unas máscaras que él hizo pensar que eran como estas máscaras para protegerse de gases o de entornos poco favorables a la salud. En el momento, uno de ellos, al observar al señor Carmelo, se quitó esta como máscara y Carmelo se quedó sorprendido porque ve que tiene un rostro perfectamente humano. No era ningún ser monstruoso, no era un alienígena de tipo gris, no era un ser cíclope ni animalesco, era como otro ser humano, pero venido quizá del cosmos. El señor Carmelo se acercó aún más, la curiosidad lo invadía, incluso se acercó a la nave, subió como un escalón, ya incluso fue imprudente porque quiso ver el interior, pero dice que tan pronto como tocó el metal sintió una especie de choque eléctrico violento que lo arrojó hacia atrás, como diciéndole, ahí nomás amigo, esto no es algo que tú debas explorar. Observó eso sí que uno de estos seres estaba realizando algún tipo como de mantenimiento o arreglos, así lo percibió el señor Carmelo, dentro del objeto, como que movía unos componentes circulares, los reorganizaba, activaba algo parecido a un control remoto, toda una serie de cosas, ¿no? Todo este teatro del fenómeno ovni del que muchos hablan. Lo que le llamó la atención al señor Carmelo es que en todo este tiempo no hubo ni un solo ruido, es como que hubieran muteado la realidad. Ni ruidos de pájaros, ni ruidos de animales, ni se despertó ninguno de los trabajadores, los seres tampoco hacían ruido, no había nada, todo estaba en total silencio. Un silencio antinatural y sospechoso. Esto habrá durado unos 20 minutos y dice el señor Carmelo que el objeto empezó a elevarse en el cielo verticalmente sin ruido, como hasta unos 50 metros de altura, y luego aceleró abruptamente hacia el este y desapareció en
segundos. El señor Carmelo informó del incidente a las autoridades locales, enviaron estos un pequeño equipo a revisar el sitio. Hubo bastante revuelo en realidad, encontraron como unas marcas en el suelo húmedo, como si fueran dejadas por unas ruedas, justo como decimos, el señor Carmelo había observado que el objeto tenía como unas ruedas, encontraron una serie de cosas, pero nada, digamos, que fuera concluyente. Se llevaron algunas muestras, nunca revelaron si hubo análisis concluyentes respecto a algo fuera de lo habitual, pero lo cierto es que al señor Carmelo siempre le quedó la duda de si había vivido un encuentro con seres de otros mundos. Pero es uno de esos casos que llaman la atención porque estamos habituados, cuando nos hablan de supuestos fenómenos ovni, supuestos seres de otros mundos, a que estos vengan en naves en forma de discos, o ahora últimamente se habla incluso de naves etéreas, pero aquí parece como si fuera un asunto, digamos que hasta vintage, ¿no es así? Una nave que al parecer pues tendría ni más ni menos que características incluso de nuestra propia tecnología terrestre. Así es, amigos. Bueno, hemos llegado al final de Misterios al Anochecer para el día de hoy. Yo soy Fernando Chapi Martínez y quiero agradecerles por estar aquí, ya sea en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur y su página web, en Edenex.es, la radio del misterio desde España, en Misterio Infinito pero en YouTube, por supuesto también de lunes a domingo en Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com. Y no se olviden, es pecado terrible que se olviden, también estamos en el blog misterioinfinitoperú.blogspot.com. Yo soy Fernando Chapi Martínez y les envío un fuerte y fraternal abrazo. Dios los bendiga y que tengan excelentes noches. Nos estamos escuchando, amigos. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura. Misterios al Anochecer.